Sean bienvenidos todos nuevamente a este lugar de adoración, gozosos, felices como siempre, agradecidos con Dios porque realmente es un privilegio poder estar aquí en esta mañana reunidos, poder estar aquí con nuestro corazón dispuesto para alabar y para adorar al Señor y también para escuchar el mensaje que tiene para cada uno de nosotros el día de hoy. Recordemos que la palabra de Dios es para todos, no es específicamente para una persona en especial, para que codiemos al hermano que está al lado o para que le hagamos ojos a nuestro hermano que está al frente, ¿cierto? Sino es para todos nosotros, principalmente para mí, primeramente para mí que preparo el mensaje, el sermón, soy la primera persona confrontada con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, aprovecho para dar un saludo también a nuestros hermanos que nos verán más adelante en diferido. El Señor les bendiga y bienvenidos todos nuevamente. Ya le hemos alabado por medio de cánticos, como nos enseña la palabra de Dios, que debemos alabarlo con cánticos, con salmos, con himnos, con salterio, con pandero. Bueno, también otra manera es por medio de nuestras ofrendas, que también domingo a domingo voluntariamente recogemos, y con nuestra obediencia también. Es la mejor manera de alabar a Dios, hermanos, con nuestra vida sujeta y entregada por completo a Dios en obediencia. Ahora vamos a escuchar el mensaje que tiene el Señor para cada uno de nosotros, hermanos. Y para ello, pues me gustaría pedirles el favor que nos ubiquemos en la epístola o carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y si alguno de mis hermanos quisiera dar lectura a la palabra de Dios, por aquello de que seamos una iglesia participativa, ¿no? Por favor, dele lectura a Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer el verso 12 y 13. Colosenses capítulo 3, del verso 12 al 13. A ver, ¿quién se anima para que...? Bueno, adelante. Colosenses capítulo 3, el verso 12 y 13. Por lo tanto, como elegido de Dios. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. 3, capítulo 3, del verso 12 al 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrenable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera de Cristo os perdono, así también hacedlo vosotros. Bueno, amén, gloria a Dios. Antes de que nos sentemos, me gustaría que pusiéramos este sermón en manos del Señor, hermanos. Y para eso les pido que me acompañen en oración, por favor. Señor Dios y Padre de la gloria, te alabamos en esta mañana y ponemos esta predicación en tus manos, Señor, para que sea tu Santo Espíritu, Señor, para que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, guiándonos, enseñándonos, instruyéndonos, dándonos convicción de tu verdad, de tu palabra, Señor, y ayúdanos a cada uno de nosotros también a estar dispuestos, a estar alertas, a tener nuestros oídos espirituales alertas para escuchar el mensaje de tu palabra, Señor, y ayúdanos a escucharlo con fe, ayúdanos para que cada uno de nuestros corazones sea esa tierra fértil donde tu palabra, que es la semilla, caiga y dé frutos, crezca y dé frutos que glorifiquen tu santo nombre.
Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te rogamos también para que te lleve la gloria y la honra, porque es tu palabra la que predicamos. Amén. Amén. Bueno, ya podemos sentarnos. Dios, sentémonos, pongámonos cómodos, por favor, y vamos a meditar en estos dos versos de las Escrituras que bien acabamos de leer, hermanos. El título que le he puesto a este sermón es Vestidos de Cristo. Amén. Amén. Vestidos de Cristo. Cristo. Mirando el significado de la palabra vestirse o vestir o vestirse, que provienen del título de la palabra vestido, ¿no? Significa cubrir o adornarse el cuerpo. Significa arreglarse, cubrirse, ponerse, ataviarse también, acicalarse, lucir, engalanar. Ahora, en la palabra de Dios o en el diccionario, el significado bíblico, vestirse en la Biblia simboliza la identidad espiritual, el carácter interno y la condición espiritual que cada uno de nosotros tenemos delante de Dios. Nos habla de una cobertura física. Significa o simboliza renovar nuestro carácter, vestirnos de santidad. Ese es el significado que encontramos, el significado bíblico. Ahora, en el contexto inmediato de este pasaje, en los versos anteriores más exactamente, del pasaje base que bien acabamos de leer, el apóstol Pablo nos habla de algunas cosas interesantes, que tanto los versos anteriores como este verso son palabras que están ahí para nosotros, para la iglesia. Siempre es importante cuando leemos la palabra de Dios hacernos algunas preguntas, lo que en hermenéutica se llama el método inductivo. ¿Quién escribe? ¿A quién le escribe? ¿Por qué escribe dichas cosas? ¿A quién van dirigidas exactamente? ¿Son para la iglesia? ¿Son para el pueblo de Israel? ¿O para quién es? Entonces, cuando le hacemos esas preguntas al texto o el pasaje, cualquier pasaje de las Escrituras que nosotros leamos, pues nos va a ser más fácil dar una correcta interpretación, ¿no? O nos va a ser más fácil entender qué es lo que el escritor quiere transmitirnos a través de dicha escritura o a través de dicho pasaje. Entonces, las palabras que leemos hoy, el contexto que tenemos ahí, van dirigidas a la iglesia, van dirigidas a la iglesia de Colosas directamente, porque es una carta que escribe el apóstol Pablo a los colosenses, ¿sí? Pero son palabras que se aplican a la iglesia, ¿no? Específicamente a la iglesia. Así que, como decía el apóstol Pablo, nos habla en el contexto inmediato, nos habla de despojarnos de algunas cosas, o sea, de despojarnos, es decir, simbólicamente, desvestirnos, simbólicamente, ¿no? Nos habla de dejar actitudes y también nos habla de hacer morir o morir a lo terrenal, si bien leemos los versos anteriores, hacer morir lo terrenal. Y la verdad, hermanos, en estos versos anteriores encontramos una gran lista, o una lista, una larga lista de cosas, de actitudes, las cuales debemos o debiéramos desvestirnos, hablando simbólicamente, ¿no? El verso 5, escribe el apóstol Pablo, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Del 5 al 7 dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia,
que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Me gusta este pasaje muchísimo, hermanos, porque nos muestra, si dice que anduvisteis, dice en los cuales anduvisteis en otro tiempo, quiere decir que estos creyentes de Colosas tenían esas actitudes, pero ya las habían dejado, mostrándonos de esa manera que se puede dejar de ser y se puede dejar de hacer algunas cosas, ¿cierto? Dice, en las cuales anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Amén. Amén. Ahora, una vez nos hayamos despojado, despojado de dichas costumbres que son contrarias a la voluntad de Dios, ¿no? Todas esas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios y que no nos adornan para nada, ¿no? Es decir, es importante dejar esas actitudes porque no nos adornan para nada, ¿no? En el verso 8 dice que debemos dejar algo, otras cosas, dice, pero ahora dejad también, es decir, abandonar, dejar, abandonar, no hacer, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, es decir, cuando se ofende a Dios, ¿no? Blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y también nos dice en el verso 9 que debemos despojarnos. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, nos habla de vestirnos, nos habla de dejar, de desechar, de despojarnos, ¿no? Y una vez nos hayamos despojado, hayamos dejado y nos hayamos desvestido de dichas costumbres, como decía anteriormente, que son actitudes las cuales son contrarias a la voluntad de Dios y la verdad pues no adornan para nada nuestra personalidad, ¿no? No adornan para nada, no engalanan nuestro carácter, ni mucho menos fortalecen nuestra identidad espiritual delante del Señor, ¿no? No fortalecen para nada esa área, ¿no? Luego llegamos al texto base. Después de esta larga lista que encontramos, llegamos como a la conclusión. El apóstol Pablo llega a la conclusión de todo este pasaje, ¿no? Y empieza el apóstol Pablo comienza hablándonos en un lenguaje imperativo. Es decir, cuando habla de lenguaje imperativo, ¿a qué se refiere? O cuando él dice, cuando hablamos de lenguaje imperativo, ¿a qué se refiere, no? Es un modo verbal que se usa para expresar órdenes, para expresar mandatos, ¿no? O instrucciones, exhortaciones. Es decir, el apóstol Pablo nos insta en el texto base que tenemos el día de hoy, nos insta a vestirnos, es decir, vestirnos nuevamente después de habernos despojado, ¿no? Nos insta a vestirnos nuevamente después de habernos despojado, después de habernos desvestido, ¿no? O haber dejado esa cantidad de cosas que bien leíamos anteriormente, ¿no? Nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Y quisiera detenerme un momento en esta palabra escogidos. ¿Por qué? Porque todos nosotros, los que hemos creído y los que hacemos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo,
hemos sido escogidos por Dios. Pero no es algo que Dios haya hecho al azar o que lo haya hecho, como dicen, a dedo, ¿no? No, no es así. Y esto lo explica el mismo apóstol Pablo más adelante en 2 Tesalonicenses, más exactamente en el capítulo 2 del verso 13 al 14. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje es maravilloso, hermanos, porque nos muestra cómo hemos sido escogidos, ¿no? Y cómo el apóstol Pablo lo explica. Fuimos escogidos, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y aquí está la respuesta: mediante o conforme, o cómo es que nos escoge. Dice: mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Así que somos escogidos de Dios, hermanos, porque hemos creído, porque hemos depositado fe en nuestro Señor Jesucristo y nos hemos santificado, es decir, nos hemos apartado del mal, nos hemos apartado para Dios, ¿no? Y toda la humanidad en general puede ser escogida de Dios, hermanos, siempre y cuando crean en la verdad, ¿no? Y se santifiquen, crean en la verdad, es decir, crean en Cristo y se santifiquen para Dios, es decir, que se aparten, ¿no? Este pasaje, hermanos, derriba el falso argumento o la falsa enseñanza de los calvinistas, quienes afirman que Dios escoge a unos para salvación y a otros para condenación, cuando en verdad cualquier persona que crea en la verdad, que deposite fe en nuestro Señor Jesucristo y se aparte del pecado, puede ser escogida de Dios, ¿no? Amén. Es lo que nos muestra la palabra de Dios. Por eso es importante conocerla, para no dejarnos engañar de esos falsos maestros que predican cosas contrarias a la voluntad de Dios, que usan textos de la palabra de Dios que, aunque dicen lo que dicen, lo interpretan a su manera, ¿no? O lo acomodan a sus creencias. Bueno, regresando al texto base, hermanos, ¿cómo es que debemos vestirnos? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que debemos vestirnos como escogidos de Dios que somos? ¿Qué vestimenta debemos llevar? ¿Cierto? Si nos hemos desvestido, hablando simbólicamente, ¿de qué debemos vestirnos nuevamente? De Cristo, hermanos. Como bien lo dice el título, ¿no? Vestidos de Cristo. ¿Qué es vestirnos de Cristo? Vestirnos de Cristo es vestirnos de santidad. ¿Por qué? Porque Cristo fue y es santo, 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 santo. Y aunque fue tentado en todo, absolutamente en todo, no pecó. Por otro lado, aunque nosotros fallamos y aunque nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre, ¿no? A Jesucristo, el justo. Solamente que no debemos usar este pasaje o esta palabra o esta escritura para convertir el pecado en práctica.
porque nos metemos en un terreno peligroso, ¿no? Porque también está escrito que quien practica el pecado es del diablo, y todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan capítulo 3 del verso 8 al 9. Vestirnos de Cristo, hermanos, es vestirnos de entrañable misericordia. Cristo fue sumamente misericordioso y es sumamente misericordioso. Es compasivo. Y nosotros fuimos recibidos a misericordia. Cada uno de nosotros fuimos recibidos a misericordia para que usemos de esa misma misericordia con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. Recordemos que la misericordia es todo el bien que recibimos o damos sin merecerlo y sin que las personas se lo merezcan, ¿no? Ese es el significado que tenemos de misericordia, ¿no? O la misericordia de Dios, o entendemos por la misericordia de Dios que es todo el bien que Dios nos hace, aun cuando no lo merecemos. O merecíamos recibir el amor de Dios, merecíamos todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios hace por nosotros, merecemos las cosas que tenemos, o hemos hecho algún mérito para conseguirlas. No, todo es por la misericordia de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dice la Escritura. Mateo capítulo 5, verso 7, ¿no? Vestirnos de Cristo es vestirnos de benignidad. Nuestro Señor Jesucristo es benigno, es bueno, es amable, es compasivo. Tan bueno fue con nosotros y con toda la humanidad, hermanos, en general, que dio su vida por cada uno de ellos, por cada uno de nosotros. Dio su vida en la cruz. Tan bueno es que gracias a Él subsistimos, gracias a Él respiramos. ¿Por qué? Porque todas las cosas en Él subsisten y todo fue creado por medio de Él y para Él. Si nosotros vivimos, si nosotros existimos, si nosotros respiramos, si nosotros, es por Cristo, porque es por Él quien nos creó y por Él es que subsistimos, es decir, existimos, vivimos, ¿no? Amén. Amén. Y eso lo podemos comprobar en 1 Corintios capítulo 1 del verso 16 al 17. No hace falta que lo busquen, después lo miran. Vestirnos de Cristo es vestirnos de humildad, de mansedumbre. Amén. Cristo es humilde, fue humilde, es y fue manso, siendo el Rey de Reyes, el dueño del mundo y su plenitud, quien nos creó y quien es dueño de todas las cosas, se hizo hombre y se hizo pobre y nació en un humilde pesebre, ¿no? Y camino a la cruz, lo escarnecieron, lo ultrajaron, lo despreciaron, lo humillaron y no pronunció absolutamente una palabra. No maldijo, no renegó, sino que toda la causa la encomendó al Padre, ¿no? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Palabras de Cristo, ¿no? En Mateo capítulo 11, verso 29. Vestirnos de Cristo, hermanos, es vestirnos de paciencia. Cristo es nuestro mayor ejemplo de paciencia, ¿no? En nuestro Señor Jesucristo tenemos un grande ejemplo de lo que es la paciencia, ¿no? Lo que el mundo hoy le llama resiliencia. Ya nuestro Señor Jesucristo lo había experimentado en su vida. La palabra resiliencia es una palabra nueva que se han inventado ahora, pero esa palabra
resiliencia y todo su significado, que es extenso cuando miramos el diccionario, se resume en paciencia. En paciencia. Y Cristo ya lo había experimentado en su vida por nosotros, porque las cosas que se escribieron antes, como dice Romanos capítulo 15, más exactamente, que quisiera leerlo. Romanos capítulo 15, del verso 4 al 5. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cristo, Dios es el Dios de la paciencia y el Dios de la consolación. Amén. Amén. Cristo soportó por nosotros, terminando con el verso 13 del texto base, hermanos. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Amén. Cristo soportó por nosotros la humillación, soportó por nosotros el escarnio. Dice la Escritura que fue desfigurado su parecer, que su hermosura no la vimos más. Y todo eso lo hizo por amor a cada uno de nosotros, hermanos. Nos perdonó a cada uno de nosotros. ¿No debiéramos soportarnos nosotros unos a otros? ¿No debiéramos soportarnos y perdonarnos? ¿No debiéramos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Tener en cuenta esas palabras, tener en cuenta el ejemplo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, y que el apóstol Pablo bien nos lo recuerda hoy. Ser pacientes con los demás, ser humildes, sencillos. ¿No debiéramos hacer eso? Si Cristo lo hizo siendo Dios, ¿por qué no hacerlo nosotros, hermanos? ¿Cierto? Y de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Porque eso es lo que dice el texto, hermanos. Con toda humildad y mansedumbre, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios capítulo 4, verso 2. Y en Efesios capítulo 4, verso 32 también dice, con toda humildad y mansedumbre, antes sed benignos unos con otros. Benignos, es decir, buenos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Efesios 4, verso 32. Hermanos, el mensaje que tenemos del día de hoy, el mensaje que nos da la palabra de Dios el día de hoy, a través del apóstol Pablo, es un mensaje bastante claro, hermanos. ¿Cierto? Yo creo que no necesita de tanta explicación, ¿no? Ni necesita que hagamos ilustraciones, ni hagamos dibujitos, ni nada de eso, porque realmente es un mensaje bastante claro, que lo podemos entender, y Dios nos ha dado la inteligencia para entenderlo, ¿no? Simplemente es cuestión de decidirnos, es cuestión de determinarnos, de decidirnos a qué, a hacer morir lo terrenal en nuestras vidas,
determinarnos, decidirnos a dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, la maledicencia, la blasfemia que es ofender a Dios, ¿no? Dejar la maledicencia, es decir, las groserías, dejar la mentira, ¿no? Y toda la lista que nos recuerda el apóstol Pablo en el contexto del pasaje de hoy, hermanos. Dejar todo eso y vestirnos de Cristo. Vestirnos de santidad. Apartémonos, hermanos, para Dios. Santifiquémonos para Dios. Recordemos que la santificación es por medio del Espíritu Santo. Como bien lo leíamos en 2 Tesalonicenses, ¿no? El Espíritu Santo nos ayuda en ese proceso de santificación, y quienes hemos creído en Cristo recibimos el Espíritu Santo por la fe automáticamente, y es el Espíritu Santo de Dios quien nos ayuda, quien nos muestra, quien nos guía, quien nos corrige, ¿no? También cuando hacemos las cosas mal, nos redarguye, nos muestra, corrija, arrepiéntase porque actuó mal, porque dijo lo que no debía haber dicho. Eso hace el Espíritu Santo de Dios. Por eso Él es el que nos ayuda en ese proceso de santificación, ¿no? Apartémonos para Dios, santifiquémonos para el Señor, hermanos. Apartémonos del mal. Vistámonos de entrañable misericordia. Seamos misericordiosos con nuestros semejantes, que si lo merecen o no lo merecen, aún así actuemos con misericordia, porque fuimos recibidos a misericordia, ¿cierto? Vistámonos de Cristo, hermanos. La benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, de las cuales el apóstol Pablo nos insta a que las vistamos, como ya lo leíamos, ¿no? Hacen parte del carácter de nuestro Señor Jesucristo, que lo identifica, ¿no? El cual Dios quiere que sea formado en cada uno de nosotros, que sea nuestra identidad, que ese carácter de Cristo sea nuestra identidad, así como nuestro Señor Jesucristo también, ¿no? Que Dios quiere que nos identifiquen como cristianos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nos vean o cuando nos miren, ¿cierto? Que vean el carácter de Cristo en nosotros, que son los frutos del Espíritu Santo. Creo que en muchas ocasiones o son muchos los pasajes que nos dan para hablar de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Por eso que cuando nos vean, que cuando nos miren, vean el carácter de Cristo formado en nuestras vidas. Carácter de Cristo que son los frutos del Espíritu Santo que evidencian en nuestra vida que estamos vestidos de Cristo. Vistámonos de Cristo, hermanos. Vistámonos de paciencia, de humildad, de mansedumbre, de benignidad, de bondad, de fe. Vistámonos de amor, vistámonos de santidad. Desvistámonos de todas las cosas que nos decía el apóstol Pablo y vistámonos de Cristo, hermanos. Amén. Es el mensaje que quería compartirles el día de hoy, hermanos. Es el mensaje que puso Dios en mi corazón para compartirles el día de hoy, y de verdad que quisiera que se quedaran en sus corazones todas estas palabras, que las meditemos, las reflexionemos y que realmente las pongamos por obra. Oremos, hermanos. Señor Dios, muchas gracias por estas palabras que nos recuerdas el día de hoy, Señor. Queremos agradecerte porque a través de tu palabra, Señor, nos muestras, nos enseñas el camino que debemos seguir. Y asimismo también
nos exhortas a través de ella, nos instas a que corrijamos, a que nos despojemos de ciertas cosas, a que hagamos morir lo terrenal en nuestras vidas, a que nos desvistamos de esa vieja vida en la que vivíamos antes y que nos vistamos de Cristo. Ayúdanos, Señor, porque nada sería posible sin tu ayuda, Señor. Eres tú quien nos guías, quien nos iluminas, quien nos da la fuerza, la fortaleza, la decisión y la determinación para seguir adelante y para hacer tu voluntad. Te alabamos y te adoramos en esta mañana y te agradecemos por tu palabra, Señor, que ha sido predicada en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Realmente es un privilegio poder meditar en la palabra del Señor. Una feliz semana, hermanos. Bendiciones. Amén.